Tienen que ser realmente bobalicones, ignorantes, los que llevando esta política desde el chavismo han hecho esto queriendo recuperar. Entonces, si ese supuesto es falso, porque yo no creo que en política haya bobalicones, yo no creo que los chavistas sean bobalicones porque llevan más de 20 años en el poder, estos bobalicones no serán. Sencillamente, esto es un movimiento político para intentar obtener una causa nacionalista, una causa que pueda unir a los venezolanos y darle algún tipo de margen, porque consideran que la candidatura de María Corina Machado se está acrecentando muchísimo. Eso es todo lo que está pasando. Hoy volvemos a abrazar el modelo de la libertad. Bienvenidos otra vez más a un video de Political Project. Acá tenemos una entrevista sumamente interesante a alguien que apreciamos mucho, que admiramos mucho, que es César Pérez Guevara. Es abogado constitucionalista, presidente del Centro Rocio y sobre todo el aspecto más importante que tomamos en cuenta, que es historiador. Pero no solamente cualquier tipo de historiador que repite la historia, sino que es capaz de aclarar eventos particulares. Y por eso, justamente enfocados en el tema de la Guyana Esequiba, que preocupa a gran parte de los venezolanos, que mueve el tema público actualmente, creemos que es necesario sobre todo aclarar puntos sobre eso. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hola, recibe un cordial saludo y también reciban un cordial saludo a todos los que vayan a ver el video. Gracias por tan elogiosas palabras. Voy a procurar desde mis escasísimas posibilidades traerlos a ustedes al tema, que se enteren qué es lo que ha ocurrido históricamente y por qué tenemos razón a pesar de el desastroso ambiente actual que se nos presenta en Venezuela. Y por supuesto daré, ¿no?, alguna que otra opinión que estoy seguro va a ser plenamente polémica, pero creo que hay cosas que decir. Profe, una de las cosas que nos hemos dado cuenta cuando hemos publicado videos, también desde nuestros escasos conocimientos, es que las personas tienen en su mayoría certeza de que el territorio es nuestro. Ahora bien, el argumento suele ser muy artificial. O sea, es un argumento que se suele repetir y tal vez no tiene una profundidad de fondo que creo que aporta mucho el sistema venezolano, ¿no? El educativo. Siempre nos han dicho Guyana, la Guyana Esequiba es parte de nosotros, pero tal vez nunca han explicado a profundidad. ¿Usted pudiera explicarnos a profundidad el argumento histórico del por qué este territorio sí es venezolano? Gracias por esas palabras, porque creo que has realizado un análisis sucinto, lacónico, pero a la vez meridiano y palmario, ¿no?, de lo que es la situación. En efecto, el tema con la Guayana Esequiba en el imaginario colectivo venezolano es de esa clase de certezas que existen a pesar de que se carezca de cualquier conocimiento del fundamento material, ¿no? Sí. La gente dice, pues la Guayana es de nosotros. ¿Por qué? No sé, pero ahí hay un mapa y tiene unas rayitas, entonces eso es nuestro. Pero ¿por qué es nuestro? Bueno, a ver, vamos a comenzar por el final y arrancamos el inicio. ¿Por qué comenzamos por el final? En efecto, la Guayana Esequiba es de Venezuela. Esa es la conclusión, ese es el final, ese es el dictamen. Ahora, ¿por qué es de Venezuela? A ver, ese territorio que ustedes observan en el mapa venezolano y que usualmente esto le pasa mucho, no solo al venezolano, a muchos hispanoamericanos cuando ven los territorios de sus países y dicen, bueno, este pedacito qué tan grande puede ser. Hispanoamérica es gigantesca. Usted le habla a cualquier europeo de las dimensiones de su territorio y se quedan anonadados. Para yo darles a ustedes más o menos un ejemplo del tamaño de ese territorio que mucha gente está diciendo por allí, mucho tonto, mucho sopilote, está diciendo por las redes sociales, bueno, vamos a dejar perder eso al final, ¿qué tanto puede ser? Toda Irlanda cabe en el Esequibo, toda Irlanda. O sea, no estamos hablando de un terreno para construir 5 canchas de fútbol no, estamos hablando de un terreno gigantesco, sin mencionar absolutamente todos los recursos y materias primas que también se encuentran allí, ¿no? Luego, por supuesto que si usted realmente es venezolano y usted piensa en el futuro de Venezuela y usted piensa en el bienestar de Venezuela, usted no puede pretender dejar que el país vaya a perder un activo tan importante, ¿no? Porque además,
conforme al principio de soberanía, pues ese territorio es nuestro y debemos ejercer la soberanía sobre ese territorio. Pero ¿por qué no lo estamos ejerciendo? Vamos a ir un poco atrás. A ver, la causa por la cual Venezuela reclama soberanía sobre el territorio Esequibo es por un principio jurídico muy importante. Es un principio que precisamente fue aquel que le dio sustento a todo lo que fue el establecimiento de los territorios de las recién nacidas repúblicas hispanoamericanas a inicios del siglo XIX, cuando se produce el rompimiento con la monarquía hispánica, que se llama en la historiografía las guerras de independencia. A ver, el principio es el uti possidendi iuris, que viene en una explicación sencilla del mismo, a decir que lo que usted poseía siendo parte de la monarquía hispana, siendo España, usted lo va a seguir poseyendo ahora como república. Por supuesto, entonces lo que se toma es la delimitación de las provincias ultramarinas de la monarquía hispana, lo que se suele llamar equivocadamente colonias, y en base a esos territorios que poseían siendo España, son los que van a seguir poseyendo una vez que sean república. Y en el caso de Venezuela, lamentablemente, si bien es cierto, ya existen tratados limítrofes firmados con lo que hoy en día es Colombia, firmados con el Brasil, en los cuales, bueno, sobre todo con Colombia, mejor dicho, en los cuales hemos cedido una cantidad importante de territorio que nos pertenecía, pero bueno, lamentablemente, eso es materia de otra discusión, como el caso del Tratado de López Contreras, pero bueno, eso es materia de otra discusión. Me refiero al Tratado de López Contreras con Colombia, que perdimos tanto territorio que era nuestro, si hubiésemos hecho caso a ese maravilloso tratado que hizo ese gran intelectual venezolano, uno de nuestros mejores hombres, Santos Michelena, cuando estuvo con Lino Pombo, haciendo la delimitación en el siglo XIX, otro gallo cantaría. Pero bueno, eso es lo que hace que hoy en día existan apetencias colombianas de meterse incluso hasta el Golfo de Venezuela. Entonces nada más lo asomo yo por allí, porque estoy plenamente convencido que en los próximos años ese problema va a surgir de nuevo, porque los problemas suelen surgir cuando los países están débiles, se han depauperado y pasa lo que pasa, y Venezuela actualmente está en un estado en el cual cualquiera podría querer sacar alguna clase de beneficio al respecto. Pero bueno, sigamos con el caso de la Guayana Esequibo. Ese principio que he señalado del uti possidendi iuris, es decir, lo que usted poseía lo va a seguir poseyendo, hace que en efecto cuando Venezuela nace como una república independiente, si vamos a ponernos en una fecha en la cual se haya realizado la declaración formal de independencia, es el 5 de julio del año 1811, a pesar de que luego hay otro tipo de movimientos, por supuesto, y la cosa no es tan sencilla, pero hablando del 5 de julio de 1811, tomándola como una fecha para establecer nuestra soberanía, para esa fecha, el territorio del Esequibo formaba parte de la Capitanía General de Venezuela, de la provincia de Guayana. Luego, ese territorio es de Venezuela. Ahora bien, obviamente es muy complejo poder trasladar en tan poco espacio lo que fue todo el proceso de población de la tierra hispanoamericana, en particular lo que llamaron en su primer momento tierra firme, que buena parte es hoy en día Venezuela, ¿no? Pero es un hecho que en particular a partir de los viajes de don Alonso de Ojeda es cuando se va a notar por primera vez el cauce de determinados ríos que desembocan en el mar, entre ellos el río Esequibo, ¿no? Entonces ya Alonso de Ojeda había observado lo que era el río Esequibo en sus viajes, particularmente en sus dos primeros viajes a Venezuela en el año 1499 y en el año 1502. Cuando tú vas a hacer este tipo de señalamiento, cuando tú vas a esbozar de alguna manera que ese territorio es tuyo porque te pertenecía en su época, pues obviamente tienes que probarlo, ¿no? Y pues Venezuela tiene pruebas, pero pruebas más que fehacientes. Hay grandes trabajos realizados al respecto. Yo siempre recomiendo los trabajos del profesor Manuel Doniz, que creo que es uno de los que más ha trabajado el tema y que actualmente está publicando cosas, el profesor Doniz desde la Universidad Católica Andrés Bello. Para los que quieran profundizar un poco más en el tema que yo les estoy resumiendo. Hay un mapa anónimo del año 1556 que se llama Mapa Anónimo elaborado en la isla de Margarita, titulado Mapa de los ríos Amazonas, Esequibo, Odulce y Orinoco y de las comarcas adyacentes, lo cual te muestra que desde mediados del siglo XVI no solamente es que ese territorio formaba parte
de la monarquía hispana, luego de lo que fue la división con el Tratado de Tordesillas y, por supuesto, del asentamiento que se realiza en estas tierras, sino que de hecho existía un mapa, o sea, había pleno conocimiento de lo que pasa. Y mucho más va a existir cuando se mete en la historia un personaje interesantísimo llamado don Antonio del Berrío. Don Antonio del Berrío, un conquistador segoviano, es de hecho el hombre que va a realizar las grandes fundaciones durante esa etapa de las ciudades, ¿no? Veremos cómo va a fundar las grandes ciudades históricas en lo que hoy en día es Guayana, la Guayana que conocemos hoy en día ya en territorio venezolano. También va a fundar ciudades en Trinidad, porque Trinidad alguna vez también fue parte de los territorios de la Capitanía General de Venezuela. Entonces, claro, con don Antonio de Berrío, con toda su peripecia, nos damos cuenta nosotros que en efecto allí fue presencia hispana, ¿no? Y por tanto, lo que seguías o lo que poseías, lo vas a seguir poseyendo. Hay el caso, por supuesto, del pirata, uno de los tantos piratas británicos que llegaron a tierras venezolanas a hacer barbaridades y desmanes, como el caso de Sir Walter Raleigh, junto con algunos de sus principales hombres, como Amyas Preston, que secuestraron a Antonio del Berrío y pretendieron apropiarse de sus documentos y apropiarse de sus descubrimientos, pero todo esto no llevó a ningún feliz término. Esos territorios quedaron formando parte de la monarquía hispana. A tal punto que vamos a observar nosotros entonces que contra todo lo que se suele señalar, porque siempre existe una serie de mitos, de cuentos que se hablan, ¿no? Para hablar de todo lo malo que fue el periodo hispano antes del periodo republicano, o sea, una suerte de maniqueísmo del cual se habla históricamente, el cual llevamos tiempo nosotros conversando en las redes sociales, pero el hecho es que muy buena parte de los asentamientos y la población que se realizó en territorios donde existía el dominio hispano fueron hechos por sacerdotes. Y en el caso, por lo menos, es muy importante observar lo que fue la presencia histórica de los misioneros catalanes en Guayana. O sea, esos territorios van a comenzar más bien a integrarse en el proceso de lo que era esta provincia de ultramar, que va a pasar en el año 1777 a ser capitanía general, a través de misioneros catalanes que fundaban estos establecimientos junto con los indígenas, ¿no? O sea, no fue precisamente mano militar, más bien muchos de estos indígenas huían de algunas tribus del pueblo caribe, que sí eran bastante bélicas, pero eso de nuevo te digo, es tema de otra conversación. Entonces, hasta ahora nos damos cuenta nosotros que finales del siglo XV, con don Alonso de Ojeda, siglo XVI, siglo XVII, esos territorios forman parte de la monarquía hispana. Vamos a observar nosotros también que de hecho en esos territorios de modo adyacente se va a terminar fundando lo que se llama el Fortín del Curumo en el año 1792, lo que de nuevo demuestra la presencia hispana, el dominio y el ejercicio de la soberanía sobre esos territorios. Ahora, ¿dónde comienza el problema? ¿Cuándo comienzan los inconvenientes? Del otro lado del río Esequibo, porque ese siempre fue el límite entre los territorios cuando comienzan los conflictos territoriales, se establecen los holandeses, ¿no? Y los holandeses, por supuesto que también tenían apetencias más allá del río Esequibo, no logra concretarse de buen modo ninguna, y los holandeses son desplazados por los británicos. Entonces, claro, es aquí cuando entra Inglaterra en el papel. Y veremos nosotros lo que va a ser la convención celebrada entre Su Majestad Británica y las Provincias Unidas de los Países Bajos relativas a sus colonias en el año 1814, en el cual estas le ceden a la monarquía británica las colonias que tenían los holandeses, ¿no? Pero de nuevo, el límite era el río Esequibo, no era más. Los holandeses no tenían dominio más allá. Cuando comienza el gran conflicto de la independencia, cuando comienza lo que es primero la invasión napoleónica en el año 1808 al territorio español,
comienzan entonces a establecerse diferentes juntas defensoras de los derechos del último rey legítimo español, don Fernando VII en América, para luego dar paso a la autonomía y luego, por supuesto, también comenzar la lucha por la independencia. Los británicos suelen jugar a favor de los bandos que le provoquen, ¿no? Los británicos no forman parte beligerante en la guerra de independencia, esto poco se sabe. Los británicos lo que hacían era prestar dinero, prestar grandes empréstitos a través de sus comerciantes a los que estaban luchando a favor del bando republicano para que también se lo gastaran comprándole a los británicos armas y contratando mercenarios que estaban ociosos desde las guerras napoleónicas. O sea, los británicos siempre hicieron buenos negocios, ¿no? Pero a pesar de esto, cuidado, y de lo que se suele señalar muchas veces, cuando se establece la República de Colombia, Colombia la Grande, ¿no? Esta que se funda en el año 1819 y que, por supuesto, ya hablábamos a ver plenamente establecida con la Constitución de Cúcuta del año 1821, que eran los territorios que alguna vez habían formado parte de la Audiencia de Quito, el Virreinato, el Nuevo Reino de Granada y la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy en día sencillamente serían Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Cuando se funda esta república, Bolívar obtiene reconocimiento por parte de los británicos, quienes los hacen palmario desde el año 1824 de los límites de la República de Colombia. A mí nunca me gusta hablar de Gran Colombia. Gran Colombia es un invento que creó la historiografía para separar lo que hoy en día es Colombia de la Colombia, ¿no? Pero nunca se llamó Gran Colombia. O sea, usted se imaginará cómo un país se va a llamar Gran Colombia. Eso es un nombre hasta ridículo, ¿no? Aunque un historiador cuyo nombre no mencionaré, miembro de la Academia de Historia, un día estábamos bromeando y él me decía, a lo mejor a Bolívar le habría encantado el nombre, como le encantaban las cosas majestuosas, bueno, Gran Colombia. Claro. Le habría gustado. Pero bueno, no, ese no es el nombre es República de Colombia. Bueno, los británicos reconocen ellos mismos, sin que nadie los obligue, el río Esequibo como el límite entre Venezuela y los territorios de la Guayana británica. De manera que eso, de nuevo te digo, es bastante palmario, es bastante claro y está allí. Luego, el principio del Uti Possidetis Iuris parecía que se encontraba obrando de un modo bastante normal, de un modo tranquilo, y que no debería haber ningún tipo de inconveniente al respecto. Pero lo que no te cuentan en tu libro de historia, lo que no te cuentan en las clases de historia que te dan, que esa es una de mis grandes luchas y por las cuales he atraído tanta enemistad, es que se suelen empeñar siempre en decirte fechas, decirte nombres, decirte títulos de batallas y decirte títulos militares, como si eso fuera a servirte a ti de alguna cosa, en vez de especificarte qué era lo que pasaba con tu país, en qué estado se encontraba tu país y por qué a tu país se le trató del modo que se le trató. Venezuela tuvo la peor guerra, pero la peor guerra de separación de España por muy lejos. Venezuela perdió por lo menos a 1/3 de la población. 1/3 de la población. Y por lo menos a 2/3 de los varones durante esta guerra, que lucharon en ambos bandos, porque se suele hablar también de que vinieron de España y toda la cosa. No, aquí esto es lo que decía Laureano Vallenilla Lanz, el cesarismo democrático, y es algo que se dice ya luego de tanto burro y tanta leyenda negra. Aquí lo que hubo fue una gran guerra civil. Habían españoles que querían sencillamente llamarse Venezuela y hacerse republicanos e independientes, y había españoles que querían seguir siendo monárquicos y mantener la unidad. Eso suele ocurrir, ¿no? Eso suele pasar a lo largo de la historia y eso fue lo que ocurrió aquí. De modo que cuando tú observas que Venezuela tiene esta guerra tan espantosa, durante la primera etapa de Venezuela separada de la República de Colombia, después de que triunfa el movimiento de la Cociata, y en el año 1830 se hace el Estado de Venezuela con la Constitución del Estado de Venezuela bajo la égida de José Antonio Páez, observaremos nosotros que Venezuela es un país que está francamente destruido.
está destruido, las haciendas no hay quien las trabaje, no hay producción, hay hambre, las tasas de mortalidad eran impresionantes, o sea, realmente era un panorama apocalíptico. Ustedes no podrían imaginárselo, porque además que nunca se los han contado, pero el ambiente en el cual Venezuela nace como república independiente es francamente aterrador y terrible, ¿no? Pero mientras esto va ocurriendo, mientras el mundo hispano, al haberse fracturado, claramente fracasa, porque lo que se queda entonces es una España bastante débil, con bastante crisis y problemas internos, y nacen un montón de estados pequeños, pequeñas repúblicas en comparación con el tamaño de lo que era el mundo hispano, pero todos tienen una causa en común o todos tienen una característica en común. Todos tienen una gran deuda con comerciantes británicos. Entonces naces con tremenda deuda y en el caso de Venezuela también además está destruido, ¿no? Entonces, por supuesto, esta debilidad con la cual naces tú como república al mundo hace que aquellos que sean los peces grandes en la pecera vean el modo de cómo quitarte un pedazo, cómo comerte un pedazo. Y por supuesto, los británicos que se habían mostrado tan amigos, ¿no?, de los republicanos, pues ahora que eran repúblicas pequeñitas, comienzan a meterse para quitarles cosas. Y es el caso que en ese momento el Imperio Británico estaba particularmente interesado en quedarse con una tajada importante de Venezuela, viéndola tan débil, y de hecho sus apetencias no solamente iban al territorio del Esequibo, querían llegar hasta la boca del Orinoco. O sea, no poca cosa. El plan británico era realmente picar Venezuela porque era un paisito que se había hecho, y hablaban de hecho con bastante desprecio de las repúblicas hispanoamericanas. Los documentos de la época son francamente aterradores para nosotros. Y a pesar entonces de que los británicos en época de Bolívar habían reconocido el límite del Esequibo como el límite de la República de Colombia y por tanto de la República de Venezuela, que va a escindirse de la República de Colombia. De nuevo, para los que estén viéndolo desde aquí, estamos hablando de lo que llaman Gran Colombia, pero es un término que, si bien es cierto, para los historiadores ha resuelto alguna facilidad de lenguaje. A mí me parece que es francamente erróneo porque no te enseña muchas de las cosas interesantes que hay que aprender hoy en día. Observamos nosotros que cuando se hace en Venezuela, el cónsul británico Sir Robert Kerr Porter, que era el enviado de la Gran Bretaña y que fue uno de los hombres más reputados de Venezuela durante la etapa del propio Bolívar, la etapa de Páez, era un gran amigo de Páez, de hecho hizo un retrato a José Antonio Páez. La Fundación Polar publicó un texto fundamental, si usted quiere saber cómo se vivía en la época, que son los diarios de Sir Robert Kerr Porter. Lo publicó en inglés, si usted lee inglés, le recomiendo que lo lea en inglés. Porque la traducción es maravillosa, es de las pocas veces que yo puedo decir que una traducción es prácticamente como leer el original, pero hay ciertos términos, ciertas frases que si usted sabe leer inglés, le recomiendo que lo lea en inglés. Bueno, en fin, si Robert Porter habla con las autoridades venezolanas por la época, ya separada de Colombia, para establecer determinados límites, ¿no?, teniendo como conocimiento que el límite es la Guayana, el límite es el río Esequibo. Es muy, muy interesante, ¿no? Porque pocos años después, los mismos británicos van a decir que si Robert Kerr Porter, que era el cónsul, el encargado, en lo que hoy en día diríamos el embajador de Inglaterra en Venezuela, ellos van a decir que él dijo ese señalamiento a título personal y que la Gran Bretaña no lo reconocía. Suelen actuar, así actuaban los británicos, ¿no? Entonces, observamos nosotros que en el año 1835 los británicos van a llevar adelante este plan de apetencia de expandirse en territorio venezolano. Y van a contratar a un señor llamado Robert Schomburg, que era un geógrafo alemán, ¿no? Sin ningún tipo de escrúpulos, por supuesto, porque Robert Schomburg, los británicos lo contratan específicamente para quitar, para diezmar territorio a Venezuela, y el señor, sin ningún tipo de ambaje, dado que le estaban pagando, comienza a realizar esas barbaridades que se llaman las líneas Schomburg. Son líneas que, si usted observa, y que de hecho yo te dejo el mapa aquí para que lo coloques en el video, buenísimo, le va metiendo
cada vez más en el Esequibo. O sea, va vulnerando la frontera natural que era el río Esequibo y se mete cada vez más, ¿no? Entonces, en diferentes líneas Schomburg, observaremos nosotros cómo a lo largo del siglo XIX los británicos están ansiosos de quedarse con este territorio venezolano. ¿Y por qué pasa esto? Porque de nuevo, lamentablemente Venezuela era un país destruido. Estas repúblicas que habían recién nacido bajo el auspicio inglés ahora estaban siendo esquilmadas por los propios británicos. Y lamentablemente esta situación origina que Venezuela no pueda defenderse. La primera etapa de Venezuela a partir del año 1830, que va a tener las presidencias de José Antonio Páez, la brevísima pero brillante presidencia de José María Vargas, nuestro gran sabio, va a tener que calarse una cantidad de revoluciones hechas por los independentistas o por los militares independentistas que decían que a ellos les correspondía un pedazo de la tajada porque ellos eran los que habían hecho la república y que no les daba la gana de ver mandar a un civil como José María Vargas. Eso es lo que te habla un poco el pensamiento lamentable de la época. Vamos a ver nosotros la revolución de las reformas del año 35, pero a pesar de eso, la primera etapa, que es lo que llama José Gil Factura en su libro Historia Constitucional de Venezuela, la oligarquía conservadora, que va del año 1830 al año 1847, es una etapa de reconstrucción, una etapa muy interesante porque incluso la economía crece gracias al hacer de Santos Michelena. Pero a pesar de esto, los británicos comienzan a meterse a partir del año 35, como te vengo señalando. Ahora bien, Venezuela va a tener una etapa lamentable de la cual poco se habla o nada se habla en la historia, y de hecho al señor le dieron un estado, ¿no? Que es el estado Monagas. Monagas es uno de los grandes tiranos en la historia de Venezuela, pero uno de los grandes tiranos que se encarga de acabar con todo el sistema, teniendo como frase eso de que la Constitución es un librito que sirve para todo. Y cuando le van a hacer un juicio político en el año 1848, manda que una cantidad de sus huestes monaguistas entren al Parlamento venezolano y cojan a palos a los diputados, algunos los matan, y después sale Monagas diciendo, esto es impresionante, de verdad. Yo les voy a dar la paz, ¿cómo ha ocurrido esto? Yo garantizo la paz, yo establezco la paz, y a partir de allí se establece el monaguismo, ¿no? A partir del 24 de enero del año 1848. Si usted estaba en contra de Monagas, pues entonces Monagas a usted lo perseguía, a usted le podía hacer las peores cosas. Monagas coloca una cantidad de bandidos en diferentes cargos de la administración pública, deroga la ley de carrera de funcionario público que había hecho el régimen deliberativo y coloca a sus amigos, a los amigos de sus amigos. Vamos, todo el mundo quiere robarse un pedazo de ese país que no tiene absolutamente nada que robarse, ¿no? Y todos, eso sí, tenían que obedecer a Monagas. Ese país desastroso, destruido, que tiene Monagas en esa década infame que se llama el Monagato, que va del año 1847 al año 1858, tiene a los británicos en su particular auge. Y es lo que yo suelo decir, ¿no? Y hay muchos que se enfurecen conmigo porque hay familiares, o se supone familiares de Monagas aún vivos, y ellos se ponen bravos conmigo, ¿no? Pero tú no podías levantarte en la época de Monagas en contra de Monagas porque Monagas, bueno, mira, o te mataba o te quitaba la hacienda. Como no había dinero para poder pagarle a los militares, entonces Monagas permitía que ellos fueran por las haciendas, esquilmándolas o quedándose con pedazos de territorio, con reses, y ese es el estado que tenían, ¿no? Si tú querías en la época que un juez te sacara una sentencia, como los jueces no les pagaban 10, 12, 14, 24 meses después, entonces a los jueces también tienes que darle un cariñito para que te sacaran la sentencia. Son cosas de la época, te digo, de verdad que la época de Monagas ni aterra que no se nos haya enseñado. Yo creo muchas veces que el hecho de que no se nos haya enseñado es responsabilidad de muchas de las cosas que nosotros terminamos eligiendo. Pero eso es materia de otra cosa, ¿no? Monagas, que era tan duro con los ciudadanos venezolanos, cuando la Gran Bretaña se le para adelante y le dicen, bueno, ¿cómo es eso que ustedes los venezolanos no aceptan que nosotros los británicos somos ahora dueños de este territorio? Ya nos habían quitado un buen pedazo del Esequibo. Venezuela mantiene diplomáticamente la posición de que obviamente eso es nuestro.
La Gran Bretaña nos impone un acuerdo vergonzoso que firma Monagas, que como te digo era tórrido con los venezolanos, pero era un gatito frente a las potencias extranjeras, que impone que, bueno, mira, ya que tenemos diferencias sobre ese territorio, entonces que nadie se meta allí. No hay diferencias, eso es nuestro, ustedes se metieron. O sea, ¿cómo un país soberano va a firmar un tratado en el cual un país que lo está despojando le dice, bueno, ni para ti ni para mí hasta que a mí me provoque? Eso no es ejercer la soberanía. Eso es una de las grandes vergüenzas que ha hecho Venezuela. Ese es un tratado firmado entonces bajo época de José Tadeo Monagas. A pesar de que nosotros dijimos y acordamos de que no se metiera nadie allí, los británicos siguieron metiéndose, obviamente. Ellos no iban a respetar el propio tratado que ellos habían realizado. Por esta época pasan cosas muy difíciles, ¿no? A partir del año 1850 hasta aproximadamente el año 1897, pasan una serie de cosas que te aterraría y les aterraría, estoy seguro, a ustedes enterarse, más o menos les voy a decir. Si algo hicieron bien los anglosajones al momento de separarse, geopolíticamente por lo menos, es que cuando los Estados Unidos nacen, estas 13 colonias, y se establecen como Estados Unidos de Norteamérica, y luego se expanden en época de Jefferson y se siguen expandiendo posteriormente, luego de que le quitan a México más de la mitad de su territorio en la guerra de Norteamérica, de Estados Unidos contra México, y siguen extendiéndose, ¿no? Es que siempre fueron aliados Estados Unidos e Inglaterra. O sea, a pesar de que Estados Unidos se separa de Inglaterra, siempre fueron aliados geopolíticos. Y obviamente, pues, esto es una cosa que no hicimos la República Hispanoamericana. Nos peleábamos entre nosotros, teníamos guerras entre nosotros y con España, lo cual, por supuesto, que es una de nuestras grandes taras y nuestros grandes errores. Los norteamericanos, luego de lo que viene a ser su guerra civil, que es una cuestión espantosa de la que nadie habla, tienen planteamientos, distintos proyectos políticos para sacar una buena cantidad de negros de sus territorios y mandarlos a otra parte. Pero esto no te lo van a contar en las películas de Hollywood, no te lo van a contar en la historia bonita, la historia progresista, ¿no?, que te cuentan hoy en día. Y los británicos, en un documento que trae el profesor Manuel Donís en su trabajo sobre el Esequibo, dicen, mira, pero ¿cómo es que ustedes no nos han dicho nada a nosotros? Hay un territorio en el sur de hay un territorio en el norte de Sudamérica que se llama Venezuela, que eso no es ni un país, eso es un territorio, eso no es nada. Estamos pensando bien en tomar una parte, ustedes pueden quedarse con otras y mandan a sus negros. Así hablaban de nosotros en el siglo XIX. No era nada, ni nadie, ¿no? Y bueno, por eso es que los británicos los siguen con tanta facilidad. Ahora bien, si uno revisa la historia de la Gran Bretaña y en general del mundo occidental a finales del siglo XIX, uno va a observar con claridad cómo ellos se están expandiendo por diferentes partes del mundo, sobre todo África, Asia. O sea, ellos no se están quedando solamente en América, ¿no? Y además, si algo había dejado bien en claro el presidente norteamericano, Grover Cleveland, era el establecimiento ahora como dogma de la doctrina Monroe, que establecía para los norteamericanos, bueno, que ellos no iban a permitir ningún acto de imperialismo europeo en territorio americano, solamente el de ellos, por supuesto. O sea, ellos sí podían actuar como un imperio allí y hacer que todos los obedecieran, pero los europeos no. Entonces, en buena medida, por estas diferencias, no se da ninguno de estos planes. Inglaterra se sigue expandiendo en buena medida en la era victoriana, y va a ser entonces cuando el territorio Esequibo ya no es de tanta importancia para la Gran Bretaña, aunque sigue siendo, por supuesto, geopolíticamente importante, que ellos van a permitirnos la concesión graciosa, y estoy seguro que con lo que le voy a contar a todos ustedes a partir de ahora van a entrar en cólera porque realmente es repugnante. Ellos van a permitirnos la concesión graciosa en el año 1897 de firmar un tratado de arbitraje con nosotros. Y en buena medida eso no se había dado porque ellos no nos reconocían como persona jurídica de derecho internacional. Éramos un territorio bananero tomado por unos malhechores, ¿no? No éramos nada para los británicos.
Ahora, a pesar de que ellos firman este tratado con nosotros, ellos se niegan a entenderse con nosotros, diciendo que somos unos salvajes y que las grandes naciones como la Gran Bretaña no se pueden entender con un pueblo semejante. Entonces nos imponen que o ellos hablan con los Estados Unidos o no se hace absolutamente nada. Nos obligan a que nosotros elijamos a los Estados Unidos para que nos representen. Vamos, les voy a poner un ejemplo clarito. Es como si fuéramos unos niños pequeños, ¿no? Y en los Estados Unidos eran nuestros representantes. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Bueno, pero en este caso, el representante sería amigo del director, pues, en este caso, porque eran aliados. Mira, se te va a helar la sangre cuando te cuente yo lo que van a hacer estos dos, ¿no? Este tratado de arbitraje obviamente establecía que el sistema o lo que se iba a hacer era un arbitraje, ¿no? Un árbitro imparcial, obviamente, ¿no? Un árbitro imparcial iba a observar cuáles eran los documentos históricos y en base a eso iba a dictar un laudo arbitral que iba a establecer definitivamente cuáles eran los límites de Venezuela con la Gran Bretaña. Lo que se decía, ¿no? Primero, los británicos establecen, Venezuela no va a participar a través de sus personas. Le permitimos que nada más tengan un enviado, y es José María Rojas, pero va solamente como enviado. La defensa de Venezuela la va a llevar adelante los Estados Unidos de Norteamérica. Cuidado, que mandan a un magistrado, mandan a un expresidente, presidente Harrison, a que esté allí por parte de Venezuela, pero lo llevan los norteamericanos, ¿no? Entonces, de verdad que te digo, es infamante. Y los británicos iban a llevar con sus mejores gente, ¿no? Su defensa. ¿Y quién iba a ser el juez del tribunal arbitral? Porque obviamente iba a dar una cantidad de jueces para el lado venezolano, que eran norteamericanos, no eran venezolanos. Una cantidad de jueces para el lado británico, que eran británicos. Y el presidente del tribunal arbitral es un ruso, ¿no? Esto podría decir, bueno, está bien, por lo menos algo de objetividad hay en un ruso. Este ruso se llamaba Fyodor Martens. Y Fyodor Martens era un conocidísimo anglófilo que había publicado libros a lo largo de su historia hablando de que Inglaterra era el mayor imperio de la historia y de cómo Inglaterra era maravillosa. Y de hecho, en uno de sus libros, que de nuevo cito otra vez la palabra del doctor Manuel Donís, o sea, cito a Martens a través del profesor Manuel Donís. Martens establecía en uno de sus libros que los grandes países imperiales no tenían por qué sentarse a negociar con los pequeños países, que estos pequeños países tenían que pagar esa cuota de responsabilidad por no tener el nivel de civilidad de los grandes países y por tanto debían soportar cualquier tipo de cosa. Es una cosa aterradora, o sea, el juez de nuestro caso no solamente es que es abiertamente enemigo de cualquier cosa que se parezca a nosotros, sino que además adora, idolatra a aquellos que van a negociar con nosotros, ¿no? Entonces, todo esto que está pasando, a uno le puede parecer que no va a salir bien, y en efecto, no va a salir bien. En el año 1899 se dicta un laudo arbitral en París en el cual a Venezuela la privan de todo el territorio del Esequibo, vulnerando el principio de los tipos y de iuris, pero el propio laudo tiene una cantidad de defectos. El laudo no está motivado. O sea, imagínate tú que tú estás resolviendo una controversia territorial y no expones las razones por las cuales decidiste así. Nada más dices, nosotros decidimos así, 5-0. O sea, 5-0. Es una barbaridad. Y además, el laudo tiene extrapetita. Es decir, un laudo arbitral es para que usted decida la separación limítrofe entre este país y este país. El laudo decide entre el territorio de la Gran Bretaña y Brasil. O sea, el laudo se mete en una cantidad de cosas que nadie le está pidiendo. Pero bueno, lo hacen porque ellos quieren hacerlo. Esto, por supuesto, que pasa en una etapa en la cual Venezuela está pasando nuevamente por otro conflicto producto de nuestros caudillos,
es la etapa de el débil Ignacio Andrade y de lo que va a ser la invasión de Venezuela por parte de esos andinos que cruzan desde Colombia en la Revolución Liberal Restauradora, encabezada por don Cipriano Castro y por su gran compadre Juan Vicente Gómez, ¿no? Durante esa etapa, la etapa de Cipriano Castro, de Juan Vicente Gómez y la propia etapa de Eleazar López Contreras, no se dice nada. Pero cuidado que en la etapa de Isaías Medina Angarita, que es una etapa muy interesante porque de esto nunca se habla en Venezuela, pero Venezuela tuvo un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial. Si bien es cierto, no entramos en el conflicto, le dábamos materia prima a los aliados, le dábamos petróleo a los aliados, y esto hizo que incluso submarinos nazis bombardearan parte de nuestras costas. Esto no se cuenta. Nosotros nos hundieron barcos los nazis. Hay embarcaciones nazis hundidas en Venezuela. Esto no se habla, pero eso es un tema interesantísimo. Venezuela era muy importante para la época. Esta Venezuela tan importante en esta época va a tener la posibilidad de establecer una protesta sobre este laudo. Y es porque uno de los que participó del lado norteamericano en el laudo, el jurista Severo Malet Prevost, había declarado, desde que se había dictado el laudo, que había existido una gran cantidad de irregularidades cuando se dictó. Y el hombre tenía la conciencia tan sucia que él dictó lo que se llama un memorando, ¿no? Diciéndole a su asistente que solo lo publicara cuando él muriera. Entonces, claro, cuando él muere, en el año 1948, se sale a la luz este memorándum y de las pocas cosas buenas que están en Wikipedia, porque de verdad que yo te digo, Wikipedia a mí me suele aterrar porque es que tiene una cantidad de errores y de cosas que yo digo, pero ¿cómo está eso allí? Pero en Wikipedia está buena parte del memorándum. Yo voy a leerles una parte para que ustedes más o menos vean de qué se trataba, ¿no? El laudo arbitral. Memorándum de Severo Malet Prevost. Antes de ir a París, el juez Brewer, abogado norteamericano que estaba por Venezuela, y yo nos detuvimos en Londres. Y estando allí el señor Henry White, encargado de negocio de los Estados Unidos, nos ofreció una pequeña comida a la cual fue invitado el Lord Justicia Mayor Russell, que era uno de los abogados británicos. En el curso de la conversación me aventuré a expresar que las decisiones de arbitrajes internacionales debían fundarse exclusivamente en consideraciones legales. Lord Russell respondió inmediatamente: estoy enteramente en desacuerdo con usted. Yo estimo que los arbitrajes internacionales deberían ser conducidos por vías más amplias y tomar en consideración cuestiones de política internacional. Es decir, el derecho, o sea, esto es una cuestión política, usted se lo da al más grandote, ¿no? Desde aquí, dice Malet Prevost, desde aquel momento comprendí que no podíamos contar con Lord Russell para decidir la cuestión fronteriza sobre la base de estricto derecho. Cuando nos reunimos en París, yo conocí a Lord Collins, otro abogado británico. Apareció claramente que Lord Collins estaba sinceramente interesado en darse cuenta completa de todos los hechos del caso y en determinar la ley a estos aplicables. Toda su actitud y las numerosas preguntas que formuló eran críticas de las pretensiones británicas y daban la impresión de que se iba inclinando hacia el lado de Venezuela. Después, los dos árbitros británicos regresaron a Inglaterra y se llevaron consigo al señor Martens. Sí, el juez del tribunal arbitral, el presidente, el ruso, se lo llevaron los dos jueces británicos a Inglaterra antes de llevar a cabo el laudo, ¿no? Cuando volvimos a París y resumimos nuestros puestos, el cambio en Lord Collins era visible. Nos pareció, quiero decir, a la defensa en Venezuela, como si hubiera ocurrido algo en Londres para producir tal cambio. Esto es una manera, un estilo de Malet Prevost de no decir que a ese hombre le pagaron. O sea, dice, algo produjo un cambio extraño en Lord Collins, que de pronto llegó diciendo que Venezuela no tenía ninguna razón. Una tarde recibí un mensaje del magistrado Brewer, en el cual me decía que él y el magistrado Fuller, el abogado norteamericano que estaba por Venezuela, deseaban hablar conmigo. El juez Brewer se levantó y me dijo muy excitado, es decir, muy alterado. Malet Prevost, es inútil continuar por más tiempo con esta farsa, pretendiendo que nosotros somos jueces y usted abogado.
El magistrado Fuller y yo hemos decidido revelarle confidencialmente lo que acaba de pasar. El juez ruso, Fyodor Martens, ha venido a vernos y nos informa que los británicos, Lord Russell y Lord Collins, están dispuestos a decidir en favor de la línea Schomburg, que partiendo desde Punta Barima en la costa, daría a Gran Bretaña el control de la boca principal del Orinoco. Así, el juez del tribunal arbitral, el presidente, llegó a decirle a los dos que se supone que los estaban defendiendo, señores, miren, yo estoy de acuerdo en apoyar la pretensión de ellos dos, somos tres, o sea, son cinco, ¿no? En el dos a favor de Venezuela, que eran norteamericanos, dos británicos del lado británico y uno ruso. El ruso le está diciendo a los norteamericanos que apoyaban a Venezuela, estos quieren meterse hasta la boca del Orinoco y yo se los voy a dar, yo se los pienso dar. Sigo. Y si ustedes insisten en comenzar la línea partiendo de la costa en el Morocco, él se va a poner del lado de los británicos y aprobará la línea Schomburg como la verdadera frontera. Sin embargo, añadió Martens, estaba ansioso Fyodor Martens de lograr una sentencia unánime. Y si aceptáramos la línea que él propone, él obtendría la aquiescencia de Lord Russell y Lord Collins. Lo que Martens proponía era que la línea comenzara a cierta distancia al sudeste de Punta Barima, de modo de dar a Venezuela el dominio de la boca del Orinoco. Esto es lo que Fyodor Martens ha propuesto. Lo que tenemos que decidir es si aceptamos la proposición de Martens o suscribimos una opinión disidente. Por lo que acababa de expresar el magistrado Brewer y por el cambio que todos habíamos observado en Lord Collins, me convencí que durante la visita de Fyodor Martens a Inglaterra había tenido lugar un arreglo entre Rusia y Gran Bretaña y que se había hecho presión de un modo u otro sobre Collins a fin de que siguiera aquel camino. Cuando revelé al general Harrison, consejero norteamericano, expresidente norteamericano, lo que acababa de pasar, calificó la conducta de Gran Bretaña y de Rusia en términos que para mí es inútil repetir. Su primera reacción fue la de pedir a Fuller y a Brewer que presentaran una opinión disidente, pero cuando se calmó y estudió el asunto desde un punto de vista práctico, me dijo, si algún día se supiera que estuvo en nuestras manos conservar la desembocadura del río Orinoco para Venezuela y que no lo hicimos, nunca se nos perdonaría. Lo que Fyodor Martens propone es inicuo, pero no veo cómo Fuller y Brewer puedan hacer otra cosa que aceptar. Estuve de acuerdo con el general Harrison y así lo hice saber a los magistrados. La decisión del tribunal fue, en consecuencia, unánime. Pero si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante desde un punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante, sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho. Lo anterior ha sido dictado por mí el 8 de febrero del año 1944. ¡Ja! Entonces, hemos observado nosotros cómo nos despojaron a través de un laudo totalmente nulo, no solamente en la forma que fue dictado, que adolece de una serie de efectos jurídicos, sino que además hubo claramente colusión al momento de realizar el laudo. Es decir, el presidente del tribunal arbitral estaba, como decimos en Venezuela, encompinchado con los dos británicos. Tenían mayoría, no había manera de ganarlo. Pero además, en la actitud más mafiosa del mundo, o sea, esto es como en cualquier película del Padrino, les dijeron a los dos norteamericanos, si ustedes no apoyan nuestra pretensión, este 3-2 que va a quedar va a quitarle a Venezuela la boca del Orinoco. Y según dice Malet Prevost, el general Harrison, expresidente norteamericano, y en general los otros dos abogados norteamericanos dijeron que, mira, es mejor que Venezuela por lo menos conserve la boca del Orinoco a que le quiten todo ese pedazo, no hay absolutamente nada que hacer. En el diario de la esposa del expresidente norteamericano Harrison, ella señala que algo estaban tramando los británicos porque esa gente no era de fiar y cuando se juntaban, pues hacían lo que hacían. De manera que, queridos amigos, creo que ha quedado palmariamente demostrado por qué Venezuela declara nulo y denuncia como nulo el laudo del año 1899.
porque es abrumadormente nulo el laudo y tenemos una gran cantidad de pruebas, no solamente de que el Esequibo es nuestro, siempre fue nuestro, sino que sencillamente hubo colusión, hubo un fraude procesal en lo que dictaron el laudo arbitral del año 1899. Ahora, ¿qué va a pasar con Venezuela a partir de que sale esto en el año 1948? Es esta Venezuela que va a tener esta cantidad de conflictos, ¿no? Sabemos muy bien que en el año 1948 es derrocado el 18 de octubre del año 1945, es derrocado Isaías Medina Angarita, pero en el año 1948 llega a la presidencia ese genial escritor venezolano, don Rómulo Gallegos, ¿no? El primer presidente venezolano elegido de manera universal, directa y secreta. Realmente la diferencia con Caldera es abrumadora. Pero en el propio año 48, esta vez el 24 de noviembre del año 1948, recibe un golpe de Estado don Rómulo Gallegos por parte de su protegido, Carlos Delgado Chalbot y Marcos Evangelista Pérez Jiménez, inaugurándose en Venezuela una nueva década militar que va del año 1948. Carlos Delgado Chalbot es asesinado en extrañas condiciones en el año 1950 y a partir de allí entonces toma el poder ya plenamente Marcos Evangelista Pérez Jiménez hasta el año 58. Pérez Jiménez pensaba invadir el Esequibo, no con poca razón, con toda la razón del mundo. Y eso no es invadir, eso no es invadir. La soberanía se ejerce. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie para entrar en su casa. Su casa es su casa, usted entra en su casa y ya. Eso pensaba hacerlo Pérez Jiménez, pero evidentemente no se llegó a cabo. Pérez Jiménez recibió un golpe de Estado el 23 de enero del año 58 y esto no se lleva a cabo. Entonces, en la etapa de la democracia venezolana, el asunto del Esequibo siempre fue un asunto complicado, ¿no? De tratar. ¿Qué se iba a hacer con eso? Y es a partir del año 66, cuando veremos nosotros, que se va a firmar el Acuerdo de Ginebra. Un acuerdo que fundamentalmente va a tener a los británicos que estaban ya locos por dejar de tener a la Guayana, a la Guayana británica como parte de ellos. Querían salir de ese territorio. El Imperio Británico, ya por esta época, siglo XX, está intentando quitarse de encima todas estas cantidades de territorios imperiales, porque era muy caro mantenerlos. Inglaterra no estaba ya para esas lides, ¿no? Entonces, por supuesto, hacemos el Acuerdo de Ginebra, que va a terminar subrogando a la República que van a ser la República de Guayana, y decimos, somos muy pacíficos, somos muy adelantados, somos muy democráticos, no vamos a llevar adelante un conflicto bélico por esto, vamos a hacer que esto se decida a todo evento por la figura de los buenos oficios internacionales en tal caso, ¿no? Esa es la tesis del Acuerdo de Ginebra. Llegar a un arreglo, intentarlo la cantidad de veces que sea necesaria para que esto se solucione. Una tesis con la cual yo lamentablemente tengo que decir, y esto es muy polémico, me parece que es absurda, porque esto lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando estamos siendo democráticos. Pero pregúntate tú, ¿qué harían los Estados Unidos? ¿Qué haría la Gran Bretaña? ¿Qué haría Alemania si se meten en un territorio que es de ellos y ellos pueden sacarlos de allí? Es que es totalmente ridículo. O sea, tú no puedes permitir negociar sobre algo que te están esquilmando y que además te han hecho todo esto. Pero a pesar de eso lo hacemos. Es más bárbaro lo que ocurre. En el año 1969 se da en el territorio del Esequibo la rebelión de Rupununi. Esto sobre todo para los más jóvenes que me están escuchando, quiero decirles, Venezuela durante el siglo XIX fue un desastre. La primera mitad del siglo XX tampoco fue tan buena. Pero la segunda mitad del siglo XX, hasta la llegada, lamentablemente, del chavismo, Venezuela era un país que la gente veía con buenos ojos y en la década de los 60 la gente quería irse a vivir a Venezuela, la gente quería ser venezolana. La gente no quería ser de ese paisito que se había separado de la Gran Bretaña, que era tan pobre, llamado la Guyana, y por tanto quería, mira, lo que vivían en ese equipo, bueno, pero vamos a ser venezolanos, pues. Entonces hacen ellos una rebelión que se llama la rebelión de Rupununi, de la cual no se habla en Venezuela. Y a mí me aterra que eso no se diga. En el año 1969, los propios guyaneses del Esequibo, con la nacionalidad de la República de Guayana Británica,
Ellos hacen una rebelión para unirse a Venezuela, para que Venezuela entre y se quede con el territorio que fue suyo y los haga ellos venezolanos. O sea, por Dios, ¿cómo explicárselo? O sea, en esa época era como que les dieran la green card norteamericana hoy en día. O sea, ser venezolano era chévere, era genial. O sea, allí se hacía dinero, había petróleo, había democracia, había mujeres bellas. O sea, es un país maravilloso. Tú querías formar parte de Venezuela. Y lamentablemente, Raúl Leoni, que ya está en sus últimos meses como presidente, decide no hacer nada en el entendido que el siguiente presidente podría hacer algo. Entra Rafael Caldera, que de nuevo les digo, es que Caldera, a mí me parece abrumador el discurso de Caldera para no meterse en el Esequibo. Es un discurso demagógico en el cual habla incluso de vecindad armoniosa. ¿Quién sabe qué cosa habla Rafael Caldera con Guayana? Y deciden no mandar tropas, no meterse en una rebelión que estaba hecho para poder recuperar nuestro territorio. Y por su parte, obviamente la República de Guayana estaba diciendo que esa rebelión la habíamos hecho los venezolanos, que éramos unos malvados imperialistas, que nos habíamos inventado eso para quitarles ese territorio a ellos, que somos muy malos, que somos un imperio, cantidad de cosas absurdas. Y para los que hablan de Fidel Castro apoyó a Guayana, diciendo que las pretensiones de Venezuela eran imperialistas. Ese era Fidel Castro, ¿no? Esto nos lo comimos nosotros. Y entonces, al año siguiente, nosotros, para ser más demócratas todavía, de repúblicas aéreas, vamos a firmar el protocolo de Puerto España en el año 1970. Más de lo mismo, más de intentar que unos señores que tienen un territorio nuestro nos lo devuelvan por las buenas. Y obviamente este fue un fracaso y volvimos otra vez a mantener en vigencia el Acuerdo de Ginebra y no se hizo absolutamente más nada, ¿no? Hasta el año 98. Cuando entra el chavismo, Hugo Chávez es un discípulo de Fidel Castro y Hugo Chávez hace una cantidad de declaraciones a favor de Guayana para que le dieran sus votos para el CARICOM, ¿no? Porque él interesaba sobre todo en exportar su proyecto político y el Esequibo le importaba poco o nada, que claramente pueden ser considerados como una traición a la patria. O sea, ese territorio es nuestro, tú no puedes cederlo porque te provoque, o sea, por unos votos en el CARICOM. Es una barbaridad. Y Hugo Chávez se comporta de este modo. La República de Guayana comienza entonces a realizar exploraciones en el territorio y se consigue petróleo. Y bueno, mira, Venezuela no dice nada. Una de las pocas líderes políticas que dijo algo fue María Corina Machado, que tenía que decirse algo, porque en su momento incluso Guayana no solamente estaba explorando en sus áreas, sino que también a nivel submarino se metían a territorio que no estaba debatido, que es nuestro, sin debatir, ¿no? Y por supuesto que el chavismo no dijo absolutamente nada, solamente una nota de preocupación, fue en el año aproximadamente 2002, ahora mismo lo olvido, en un medio de comunicación, pero por un comentario que había hecho Guayana a través de David Granger sobre nosotros. Eso fue todo lo que se hizo. Y mientras tanto, Guayana se metió en el Esequibo, dio concesiones y todas las cosas que se le imaginen. Y el canciller en la época se llamaba Nicolás Maduro Moros. Entonces, que ahora venga Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela a pretender hablar nacionalistamente del Esequibo, cuando él fue uno de los que se ha encargado durante los últimos años de entregarlo, me parece obviamente una barbaridad. Y de hecho fue Guayana la que metió la demanda ante la Corte Nacional de Justicia y ese caso ha sido totalmente mal llevado, se dice que no tenemos que hacer absolutamente nada allí, que por el Acuerdo de Ginebra no hay jurisdicción de esa Corte, pero donde usted lo citen, usted vaya a defenderse, señor. Usted tiene la razón. O sea, no se las ponga tan fácil, ¿no? Entonces, a través de un referéndum absurdo, y esto lo tengo que decir yo desde el fondo de mi corazón, pero es que llevo años siendo profesor de Derecho Constitucional. Por Dios, la soberanía se ejerce
parte fundamental del Estado no solamente es la población y el poder público, el territorio. Esa es su razón de ser como Estado. Usted existe para defender a los habitantes que usted tiene como población en el territorio suyo. ¿Cómo usted va a colocar entonces como una suerte de cuestión potestativa en un referéndum a preguntarle a la población si quiere defender el territorio? Pero es que eso va en contra de cualquier tesis de teoría general del Estado. Es una barbaridad. Pero bueno. Sí. De hecho, profe, yo me pregunto, cuando anunciaron el referéndum, yo me preguntaba, ok, ¿y qué pasa si la gran mayoría de los venezolanos dice que no a todas las preguntas? Entonces lo perdimos automáticamente, con los argumentos que tengamos históricos, o cualquier tipo de argumento político, de política internacional, de derecho internacional. Entonces, si la mayoría de la población venezolana dice que no es nuestro, lo perdimos. Es absurdo. Es que date cuenta que el planteamiento es ridículo. O sea, bueno, es tan ridículo como que dijeron que habían votado más de 10 millones de personas con la situación en la que está en Venezuela, en la que más de 8 millones hemos salido del país, y además cuando Hugo Chávez en sus mejores épocas habrá sacado, se supone, creo que 6 millones, 7 millones de votos. Bueno, estos sacaron más votos que Chávez, con 8 millones de personas menos que Chávez. No tiene ningún sentido. Esto es ridículo, ¿no? Pero eso es lo que está pasando. Espero en este poco espacio de tiempo, esto es materia para un curso completo, haberles explicado históricamente por qué tenemos razón, y creo que es muy claro, ¿no? Sí, profe, más bien muchas gracias. Fue, creo que muy ilustrativo. De hecho, un comentario que quería decir, porque creo que desde mis raíces nacionalistas es imposible no decirlo, que aparte de nulo, el laudo del vitral de París es muy sucio. En verdad, ahí no voy a ser políticamente correcto, es muy sucio. Y creo que es uno de los grandes argumentos también para seguir defendiendo este territorio. Ahora, la pregunta para ya finalizar esta entrevista es, este es el momento realmente, o sea, probablemente, como le decimos, el referéndum no tiene ningún tipo de validez, sobre todo de lógica, pero se hizo, está bien, y ahora hay una política internacional enfocada en esto, pero en realidad este es el momento. Pareciera incluso que viendo la historia, en los momentos de mayor inestabilidad interna, es donde externamente nos puede ir peor, ¿no? Y en este momento estamos en un momento de inestabilidad interna, donde creo que los venezolanos, en su mayoría, están inclinados más que todo en ver qué pasa en las presidenciales, sobre todo después de las primarias. Entonces, resurge este tema. Siento que por moda gran parte de los venezolanos también se abarquen el tema, porque también hay otros espacios donde hay que recuperar completamente la soberanía. O sea, ya no se habló más nunca del arco minero, ya no se habló de Apure, ya no se habló de distintos lugares donde el Estado pareciera, y las personas sobre todo que viven ahí, no tienen la autonomía que deberían tener. Ahora, este realmente es el momento para dar estos pasos para recuperar el Esequibo. No, claramente te demuestra dos cosas. Primero, tienen que ser realmente bobalicones, ignorantes, los que llevando esta política desde el chavismo han hecho esto queriendo recuperar. Entonces, si ese supuesto es falso, porque yo no creo que en política haya bobalicones, yo no creo que los chavistas sean bobalicones porque llevan más de 20 años en el poder, estos bobalicones no serán. Sencillamente, esto es un movimiento político para intentar obtener una causa nacionalista, una causa que pueda unir a los venezolanos y darle algún tipo de margen, porque consideran que la candidatura de María de Corina Machado se está acrecentando muchísimo. Eso es todo lo que está pasando. El chavismo pretende de verdad mandar tropas a Guayana, no. El chavismo no va a intentar ningún tipo de conflicto armado. No, es que date cuenta, el tipo de déspota al que nos referimos es como el caso de Monagas. Ellos contra la población venezolana pueden ser todo lo duros que sean, pero contra potencias extranjeras, viendo que ya los norteamericanos también se colocaron a favor de Guayana, no lo van a hacer. Entonces, ¿qué puede pasar ahorita? Bueno, lamentablemente la cosa puede terminar muy, muy, muy mal para Venezuela. No tenemos ningún tipo de ventaja y al contrario estamos gobernados por los peores de los hombres, como decía Platón. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, con jóvenes como tú, con los jóvenes que me estén escuchando,
pues educarse, prepararse, hacer como dijo don Rómulo Betancourt en su momento, pero hablo de Rómulo Betancourt, de don Rómulo Betancourt, de ese político impresionante venezolano con todas sus luces y sus sombras, que no tiene nada que ver con la acción democrática actual. Por favor, olvídese. O sea, acción democrática hasta la primera parte del primer Carlos Andrés. Después de allí, Dios mío, o sea, las grandes figuras que usted va a observar en Acción Democrática, como el caso de los Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco, los Rómulo Betancourt, usted no va a observarlas luego, son realmente bárbaros, ¿no? Rómulo Betancourt, cuando tenía más o menos tu edad, fíjate tú, tenía más o menos tu edad, escribió una serie de artículos interesantísimos. Él leía mucho a un filósofo español llamado don José Ortega y Gasset, una lectura fundamental. En la rebelión de las masas, José Ortega y Gasset habla de cómo se va cambiando, cómo los pueblos van de generación a otra generación, y son las generaciones las que pueden realizar los grandes cambios políticos. Por eso es que Betancourt y la gente de su época hablaban, era de generación, estaban muy influidos por José Ortega y Gasset. Por eso es que ellos hablan del movimiento que hacen en el 28, de la generación del 28. Y date cuenta que esa generación del año 1928 llega al poder 30 años después, en el año 1958, y duran 40 años allí estableciéndose. Entonces tú y ustedes, los jóvenes venezolanos, edúquense, prepárense, hagan ese tipo de análisis y prepárense para poder tomar el poder, sacar a este tipo de sistemas que lamentablemente empobrecen, y nos hemos dado cuenta que más bien son sistemas traicioneros en contra de la idea nacionalista. Y bueno, esperemos que en algún momento podamos recuperar el Esequibo, pero es que hay que recuperarlo porque es nuestro. No es cuestión de negociar, eso es nuestro. Correcto. Bueno, profe, de verdad muchas gracias. Ha sido un conversatorio que me ha gustado mucho, sobre todo porque es muy ilustrativo. Creo que en este tipo de conversatorios que uno se da cuenta que el sistema educativo venezolano está tan deteriorado que muchas cosas de nuestra propia historia, que es necesario saberlas, no se saben. Entonces, también es triste, ¿no? Triste como estas nuevas generaciones, no solamente la mía, que ya gracias a Dios estamos en la universidad, tenemos otro tipo de visión, sino las nuevas generaciones que están en un sistema mucho más básico, por así decirlo, y más simple, van a ignorar en gran medida este tipo de datos históricos. Pero nuevamente, muchas gracias, profe, por toda la entrevista. En verdad, sumamente agradecido. Muchas gracias a todos los que ven este video. No olviden suscribirse, darle like. En estos días llegamos a 600 suscriptores en solo 3 meses. Y en verdad estamos sumamente felices. Y todo esto es por el apoyo que nos están dando. Vamos a crecer más, vamos a seguir con este tipo de entrevistas. Y sobre todo vamos a estar aquí para seguir develando la verdad histórica y políticamente. Muchas gracias a todos. Y bueno, profe, gracias a usted. Gracias a ustedes. Saludos.